welcome. Sad, Val, Thank you. and waiting for Daniel. Hello. Hi. Hi, Valeria. Hi, Tanya. Hi, Sad. How's everything? Is Val? Tanya, I have a question. I need to share my screen for the slides, but the host has disabled the screening sharing. Okay. Wait, I ability here. Okay. Proof right now, please. Yes, that works. Need to see something. Can you see the slide, Tanya? I see it. Okay. Not the one from the presenter, right? You're seeing the viewer screen? Yes, the complete. Okay. Yes, yeah. Thank you. I'll stop sharing. Okay, welcome to the Science Journalism Forum Latin edition. I am Tania Balbuena and I'm here with Val, Sad, and Daniel, and Edward. Hello, Valeria. Can you start right now? Yeah, thank you, Tanya. I'm gonna share my screen here. Hopefully you guys can see it. So my name is Valeria Sabate, and I work for the Science Media Office team, informally known as SciPac. And today we'll talk about how the Science Press Package team help authors convey their research results. So for us, the cycle of publication just doesn't end at accept, meaning we don't think that the simple act of leaving a paper in the public domain will ensure clear and accurate information on the way that we talk about intricate topics like medicine, immunology, COVID, or any other aspects where society might have concerns. So we want to be part of a broader effort of contextualizing the research accurately and clearly so society can better grasp their importance. So why do we care so much about this? Why we think it's very important? Well, our former CEO, Rush Holt, always emphasized that congressmen and policymakers are just too busy. They don't have the time to dig in on a deep paper about space or any other data sets. They can't. So they rely on the news media coverage about those specific topics to inform their decision maker. So who does this effort? We have a full time of writers that convey the upcoming papers in lay language, and they talk about the limitations and as well how the paper advances the field. We also have 4 communications associates that recruit multimedia and press releases from all institutions to help boost the article's visibility. Now, within all of us, we just do this great effort to build press packages weekly, and these roll out every Sunday. And again, these press packages are part of all the science family of journals. We have 6 of those, and I mean, one more if you would really count COVID. And now that, I've talked about these press packages that as well have their social media accounts, both on Twitter and Facebook. And we have as well the 2 SciPac English and Spanish on Twitter, which I will talk about later on. This is just how we present it to the reporters. So on our left side, you will have the index, which has the papers that are coming out with the title and summary that's been written by our writers, and as well the multimedia that has been given to us either by an institution or an author. On our right side, you will see a news coverage. And if you take a closer look about the Himalayan glacier, that title on our right looks very similar to the title on the left, which means that A, we did it right, but B, that the media outlets that work with us really pay attention on the way that we are presenting this forthcoming research and temper the language. So after, these are all rolled out,
we as well have heard from our authors what it is to work with the Science Press package. And they say that after working with us, they were able to communicate their research findings within the US, but also abroad, and more importantly, to earn accurate media coverage. And this is all great. Like, we love seeing this, but we also do some critical thinking in the way that we're presenting all those papers individually. So we do this by keeping one focus in mind. And it's that AAAS and science believe that it is important to communicate the findings broadly and clearly so society can better grasp all of the importance. And we think that reporters must cover the science right or not at all. So what do we mean by right? Well, we have seen two issues in science communication that is just across the board where hype happens and that basic research just often gets ignored. So these are some of the efforts that we do to avoid hype and also elevate the basic research. So we say no to hype. We make sure that we temper our language on every paper. We say yes to context, how it's advancing the field, but also to the limitations. Is this a small sample size? Is this just with a limited data set? That's just all those limitations that are forthcoming in that paper. We make sure to address these. So these are all our overall philosophies, but how does this look like in action? Well, before publication, we already working with our authors. We ask them to create videos that show us aspects of the paper that the study doesn't necessarily convey. So did they struggle in any aspect? What were the methods that they decided to do? And then when it comes to basic research, we encourage authors to pitch to the conversation, which I will talk about a little bit in our presentation. And we also encourage them to create infographics with free available tools, especially when their papers is all about data, so it can be better illustrated when it's distributed to the press that often uses those visuals to accompany their stories. And when it comes to teleconference, for example, we decide to do those when we think that reporters would need a little bit more time to have that one-on-one conversation with the researchers. And we did that in one of our first COVID papers that we released, for example. But we also keep these efforts post-publications. We decide to do a Facebook Lives on topics that we think the audience might be interested in, so the audience has an opportunity to talk directly to the authors, and our team has done several of these. I have moderated a few now, and we take questions from the audience and we ask those directly to the researchers. We as well develop social media messages that will be published across all the accounts. We have a total of 12 with the journals, but then the two that I mentioned from SciPac in English and in Spanish, which is the media office, that we'll briefly talked on. We also have AAAS Sciline, and this is a freely available resource that reporters can use. They can go there and ask for a source under a deadline. So they make sure to put you in touch with an expert to help you fill in those quotes for your reporting. So we have heard that SciPac en Español, which is our Spanish Twitter account, has been filling an important need. With this, we're just not working on the public-facing side. When you just see the tweet come out, we're doing as well work on the back end. So we liaison with reporters from Latin America and Spain. Science, for example, often publishes about space, and we see that Chilean researchers are embedded with that, or Science Advances usually publishes research on the Amazons, and we see as well Latin American researchers having done input, so we flag those to the reporters. We as well have Spanish translations on our press packages, and then as well we push all that Spanish content, of course, on the public-facing domain, which will be the Twitter account, and in there we also highlight the institutions that participated in that research study to help elevate what's coming out from the research. From the region. And then Science News, which is editorially independent, often covers Latin American scientific stories that will impact the region. And sometimes we select those for Facebook Lives as well. And recently, that I wanted to give you some data is that Science published 67 ecology themed pieces in total that came out from Latin America
this year, in the past 12 months. And we have talked to editors as well that when they see these type of research coming out, that they have Spanish-speaking authors, to just direct them my way so we can find other ways to cross-promote. My most recent example is that a PIO from, which is a press information officer from the University of Spain in this case, there was a paper coming out about an Asian form of chameleon that was misidentified. So he was able to produce a Spanish version of that news release and made sure to send me multimedia. So we were able to embed that type of voice into the conversation. Now this, I want to go over a little bit more on some of our research that we've seen covered in Spanish, but as well in English. And this one is about female hunters published in Science Advances. And of course, we make sure to contextualize what were the findings were, but this is something that just sold itself. It's just so inherently interesting, but we don't see this every case for other papers, especially when it's about basic research. So this is something that we convey to authors that can help to help them identify features like these. These are something that we think that reporters are looking for to help them unearth these elements on trend spaces. So why is this trend happening in the field? What are the success and failures from the field? And how is this specific basic research perhaps advancing the field in itself? So when we talk to them, we provide these surprisingly newsworthy elements to keep in mind when they talk to reporters, because they might not know that because their paper was done in a very unusual geographical area, then the reporter might be even more interested to cover it because it's just not common. Was there a very large international group collaboration? That's something that we also tell them. We have asked them as well, are you having an impact with these communities? Sometimes they do research that, there's a cross-cultural nuances to that. And we as well tell them to pitch to the conversation. So the conversation is an agreement that we have, and authors have said that after publishing it there, it increased academic collaborations, it increased their citations, and it increased more of interview requests. And lastly, kind of like an add-on, is that we're having a session next week on embargo system, and I'm going to bring for the first time a deputy editor from Science Magazine, and she's going to give some welcoming remarks on the latest research published or coming from Latin America and the trends that she's seeing there. So if you're interested in attending that, feel free to reach out to me. And now I'm more than happy to take any questions. Any question here, Daniel? I'm interested on what you said, Valeria. Thank you very much. And how the embargoes increase the accuracy or thoughtfulness of the reporting. I really like that part. Maybe you can explain a little bit. Yeah, I can give some insights and then further in-depth knowledge next week, but we just think that the embargo system, it's a time period where reporters use to really digest the complex research, find their outside experts, and as well, and more importantly, I would say it gives equal and fair access of information to reporters worldwide. So we think that that is something that really helps reporters, and something that I have some data on that I wish I could show it now, but I do have it ready for next week. And basically we had, I think, more than 200 or even more reporters that we surveyed, and they really value that system, but it's especially because it gives that reporter some time to digest that paper and get their outside sources. But next week, I'll talk about the history and as well how our reporters that work with us see that and other benefits as well from the system. Amazing. Thank you, Val. Maybe can you explain the next activity with us the next week, please? Yeah, so in help with Tanya, and thank you so much for helping us. We just want to, first of all, we thought about doing this because it's a way that
we reach out to the Latin American communities is something that Science Magazine truly values. That's something that Holden Thorpe, our editor-in-chief, was fully supportive of, and even more exciting that for the first time in our sessions, we'll have the deputy editor, Sacha, and a lot of her areas are related to what's coming from Latin America. So she will give part of her welcoming remarks of what she sees from an editor perspective from what's coming out from that region. So I cannot be more thankful with you, Tanya, and the organization for helping me distribute and make sure that everyone knows about this. It's free, it's via Zoom. So you can send me an email and I can send you the RSVP link, which I as well will promote on social media in the upcoming days. Thank you very much, Valeria. And coming soon, Sad, please. Hi, so I have a question for Valeria. I wrote it in the chat. Do you have languages other than English and Spanish? We do. So we have Chinese, Japanese, and Spanish. And those we upload. So we have a summary of the paper. That top summary has those translations, and those get uploaded through Eurekalert, which is, it's operated by AAAS, but it's editorially independent, and it's a science news distribution system. Our press packages are housed there. So we then upload those translations. And as well, we create social media posts for WeChat in China. So those are the things that we have now. We used to have other languages, but then in 2014, we surveyed our reporter pool, and then we just kept Chinese, Japanese, and Spanish. Great. Thank you. Well, thank you for your question. Thank you very much. And continue, Sad. Welcome. I can start? Okay. So I will share the screen. You can see the screen now? Yes. Okay, perfect. So thank you, Tanya and Danielle, for having me here today, and thank you for Peru and Colombia Science Journalism and Communication Associations, and congratulations for this amazing event. Today, I will be talking about a case study on community-based approach to science communication. I will explain more details about Arab Science Week, a project that we organized recently in August 2020. What did we do and how we did that? In case any of you wants to organize a similar event. My name is Saad Lutfi. I am the co-founder and CEO of SciCommX. SciCommX is all-in-one science media and communication agency. We basically focus on science, media, and communication, and we have our own projects like Global Virtual Science Journalism Forum. We have Arab Science Week, Egyptian Science Week, and we are now organizing the Arab Forum of Science, Media, and Communications that will be organized in February 21. Before establishing SciCommX, I worked as editor-in-chief of the Arabic version of Popular Science magazine. And as today is a Black Friday, we thought it will be a good idea to share an offer with you for Science Journalism Forum. You can use this code, LATAMSJF, to have 100% discount on our recorded session. You will access 76 sessions for 145 speakers in 4 languages, Arabic, Spanish, Portuguese, and English. In case you didn't attend the forum, you can watch all recorded sessions there. So I will leave it for more 10 seconds, and I can move. I can also share the link with you in the chat after I finish the presentation. Okay, so now I will talk about
Arab Science Week is the largest celebration for science and technology in Middle East and North Africa. It was organized from 15 to 23rd August 2020. The first step we did for Arab Science Week to have this event was to get a problem statement, which means that we thought what is the main problems that we are trying to solve with this project. And it was very simple. We wanted to fill the gap between public audience and between the science community. We wanted to empower the public audience with science, technology, and innovation by connecting them with true and credible resources, whether they are science communicators, science organizations, and everyone who are working on that field. So we wanted to create Arab Science Week to focus on this mission. Before that, we had Egyptian Science Week in 2016. And the concept of Science Week is very popular. It's organized in many countries. There is Australia Science Week, British Science Week, Egyptian Science Week, and recently Arab Science Week. And I think there are tens of science weeks. And the concept is that during a week or 10 days, there are too many events related to science and technology that targets public audience. Science shows, workshops, keynote speakers. During this week, all experts, scientists, and science communicators try to explain science in funny, engaging, and simple way to public audience who don't have any previous background about the topic. So our first step was to identify the problems that we are trying to solve, which is there is a gap between public audience and the scientific community. Second step was to start planning the project to know, now we know what is the problem. Now we have to figure how can we help solve it. So we know the concept of Science Weeks, how it's organized, what should it have, but we didn't have any idea about the content. So we started to think about the theme to that will have all content around it, and it was about future vision. It was and still Corona time or COVID time, so we thought it will be a good idea to have a futuristic look on the future. How will the Earth and the humans and everything in the universe looks like in the next 10 years? And under this theme, we had 5 tracks: one about technology, second one about sustainability, third about basic science, fourth about disaster preparedness, and fifth track was about science in everyday life. And we chose these 5 tracks because they represented almost everything. It was the first time to organize Arab Science Week, so we wanted to bring as many numbers as we can from public audience. So we chose generic theme, which is future vision, and we choose also trendy tracks or tracks that we should focus on, and there are these 5 tracks. Next step was to bring community experts to help us in this project. So here are some information about each track. In technology, we talked about AI, automation, gene editing, space travel, and sustainability, energy, water, agriculture, waste management, climate change. And basic science, we talk about the basics of everything: biology, mathematics, physics, chemistry, astronomy. Science in everyday life, it was more about science communication activities. We discussed science in movies, a history of science, science policy, science at home, and we also made science experiments for the kids. All this was organized and done virtually. The content formats were, we had short talks like TED Talks for 20 minutes. We have panel discussions at 45 minutes, interviews for 30 minutes, virtual exhibitions about everything for 10 minutes. Duration 10 minutes, science shows, it was 10 minutes, workshops, it was 1 hour. And then we started to reach out to experts to help us in this project. First, we created board of trustees. They are
the committee that we show them our annual plan, annual reports, all documentations, and seek for their help. And we had members from Egypt, UAE, Kuwait, Jordan, and they were all high profile to help us bring partners and speakers in our event. Second committee was technical board, which is the scientific committee. We had 5 tracks, so we thought it will be a good idea to bring one expert in each track to be chair of this track. The mission of each member of this committee was to help us plan the content of each track. What ideas should we discuss? Who are the speakers? Who are the partners? We also had a call for a speakers forum, so we with their help, we were discussing who should speak and who shouldn't, what ideas are good to be presented during the week. We had around 2 to 3 hours meeting with each one of them each week to divide each concept and each track to sub-themes, subtopics, and decide what workshops we will have, what panel discussions, who are the speakers that we should send and cooperate with. And if you are organizing such an event and you want to bring a scientific committee, you should make sure that everyone you choose is a real expert in the field and has a science or involved in science communication activities and is well known with his network, because these 5 experts are the one who helped us bring more speakers and more partners. They helped us with the content planning, and literally they did everything to make sure that Arab Science Week become a successful initiative. Third board was the advisory board, and the mission of this board was to consult, advise, and provide mentorship to us during the activities. They introduced us to speakers, to their community, to recommend the partners, and we had around 20 members in this board from different Arab countries. Then the next step we did after building the board of trustees, advisory board, and the scientific committee, we started to reach out to everyone who is working in science communication and science field in Middle East and North Africa. We had around 73 partners from all Arab countries. We even had international partners. We have governments, university, private sectors, student unions, NGOs, everyone. We even had small initiatives who were explaining science on social media. Also, one of the activities that we made in Arab Science Week is that TikTok competition. We wanted to engage our audience with a new activity. So we thought that we can make a competition for where audience can explain scientific concept in just 1 minute. And we reached out to TikTok, told them who we are, what we are trying to do, and asked for their help in this competition. And they were very helpful and provided support for this competition. The rules were very easy. You need to make a video for not exceeding 1 minute, explaining a scientific concept, and publish it on TikTok or YouTube using 2 hashtags. One is Zallimni in Arabic, which means educate me in English. And the other hashtag is Ulum fi Daqiqa, which means science in 1 minute. So I will stop here and ask you a question. From your perspective, how many views do you think that this competition have achieved? You can write in the chat. 1 million, 2 million. Million? Yeah, why not? More, maybe. Okay. Anything else? Chat, okay. 5 million.
Okay. Do we have any other answers? Sounds viral. So we have 1 million from Daniel, 5 million from Valeria, 10 millions. 10 millions from Tanya. Okay, because this competition is a real example of how engaging the audience can be unpredictable and provided you with amazing results. So this competition achieved around 500 million views on TikTok. So exactly it was 429 million views to the competitions, to all videos that were published on TikTok for this amazing audience trying to explain a science concept in 1 minute. You can go to TikTok, write these two hashtags, and you can check videos from audience who participated in this competition. So after we did that, we moved to the execution part, which is too long. So I will skip to the some statistics that we had from this event. We had around 24 attendees, 57 of them are females. We organized 178 events. Here are the exhibition: 98 short talks, 25 panel discussion, 14 virtual exhibitions, 12 interviews, and so on. We have more than 220 speakers, around 43 of them were females. We have 73 partners, and we were 32 organizers, and we had attendees from 44 countries represented. Thank you. That's it. It was really one of the nice projects that we organized, and now we are starting working on next year edition, which will be virtual also. And we are now we are open to work with anyone or any institution who are interested in science communication or delivering science content to public audience from Middle East and North Africa. So that's it. If you have any question, you can reach out to me. You can ask now, of course, or you can reach out to me on through the email, saad@scicomx.com. And I will leave the floor now if you have any questions. Valeria have a question. Sorry. Yeah, I'll read it. So I love your presentation. Thank you so much. So my question was it difficult to bring female experts to the technical and advisory board? I guess I was just very surprised to see the female. No. Yeah. No, actually it wasn't difficult because from the beginning we wanted to have 50-50 male to female. We reached out to the scientific committee first, asking them to recommend other members who can join as speakers or as advisory board members, and telling them that we prefer to have equal percentage male to female. And unfortunately, not everyone accepted our invitation, but I think we achieved a good percentage for this year. So I think the key is that you need to bring people who have a network that can help you with this event, who can connect you with experts in any field, whether they are male or female. Thank you. Welcome. I love the Arab Week concept. That's very nice. Congratulations for that. Thank you, Daniel. To promote initiatives like that in Latin America, and the TikTok initiatives, very creative as well. Thank you very much. Thank you. So I will share the link for our Science Journalism Forum code here in the chat, so anyone can enjoy the recorded sessions.
Perfect, Sad. Thank you very much. Thank you for work together. And Daniel has some word for you. Daniel? You are muted. Yes, perfect. I just wanted to thank Valeria and Saad for their generosity, for being here. Thank you very much for your presentations and your help in the organization. We hope to cooperate next. We have an activity with Valeria and soon, surely with Saad. And now my presentation, I'm gonna say it on Spanish. Because this is going to be posted on association's page, and this is a Spanish speaking, so please stay if you want. Feel free to stay and follow the following sessions as well. Thank you very much. Ahora me va a tocar presentar a mí mi ponencia, y tiene que ver con qué descubrí o qué aprendí cuando fui periodista, o cuando he sido en los últimos 4 años editor jefe de un portal de ciencia y tecnología. No sé si pueden activar mi opción de compartir pantalla, por favor. Debe estar activada. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y bueno, esta es una presentación que, digamos, ya he mostrado un par de veces. Creo que es interesante y enriquecedor comprender, compartir y repasar también lo que uno ha trabajado, ¿no? Otra vez, 10 cosas que aprendí en 4 años como editor jefe en un medio de ciencia para América Latina, ¿no? Empezamos, en realidad, en un tiempo donde no había mucha oferta informativa de ciencia y tecnología. Como ven, mi nombre es Daniel Mesa, soy periodista de ciencia desde hace ya más de 5 años. Bueno, entre otras actividades, estoy ahora en la dirección, en el Board of Directors, en la junta directiva de AppCiencia Perú. Y la primera cosa que quisiera compartir es que, bueno, todos hoy tenemos oportunidades para crear medios digitales, iniciativas digitales. Es cierto que sería idóneo que podamos contar con el poder de un medio de comunicación de masas grande o con el financiamiento del Estado. Eso es una carrera, eso es una lucha que tenemos que mantener, que el periodismo científico sea financiado siempre, pero afortunadamente para los que todavía no podemos tener acceso a grandes financiamientos públicos, privados, etc., las barreras técnicas te permiten hacer este tipo de iniciativas, por más pequeñas y de nicho que sean, ¿no? Entonces, la primera cosa que quisiera compartir con ustedes es que es el tiempo de los nichos en la comunicación científica. Entonces, bueno, ya compartí un aprendizaje, pero vamos a hacer otro, en realidad el que formalmente estaba como primer aprendizaje, y era que el periodismo científico no solamente cubre la ciencia, sino también que ayuda a que la ciencia rinda cuentas. Eso quiere decir que no solamente tenemos que ser periodismo científico entusiasta, sino también tenemos que pensar en que el periodismo tiene una visión crítica, digamos, exigente en cuanto a lo que hacen los científicos, ¿no? Nosotros no somos relacionistas públicos, mucho menos, digamos, representantes de los científicos. Somos periodistas, somos entes profesionales independientes y que tienen que ver muchas versiones de lo que hace la ciencia o la tecnología, muchas. De otro modo, estamos haciendo otra cosa que también es importante, que es comunicación institucional de la ciencia o divulgación científica, que se puede hacer desde los museos y que está muy bien. Pero hay que sentar esa diferencia primero que nada. En ese sentido, otra cosa que aprendí es que actualmente tenemos mucho infotenimiento, ¿no? Como decía por ahí Valeria Sabaté, hay que evitar el hype. Y el hype a veces se abusa un poco de este recurso en la cobertura institucional de la ciencia, o a veces en algunos medios que son básicamente entusiastas, y eso está muy bien, pero no olvidemos que el rol del periodismo científico es más bien una postura, una visión muy equilibrada de las cosas. El periodismo lo caracteriza la diversidad de fuentes, ¿no? Entonces, esto increíblemente lo aprendí en el camino, ¿no? En el primer año conversé con varios otros colegas y, bueno, me di cuenta de que
a diferencia de la divulgación, el periodismo científico tiene que ser ampliamente crítico, ampliamente exigente, nada lo separa, nada poco de un científico como tal, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer comunicación, una de ellas es entretener, otra es hacer sátira, y el reporteo científico crítico, que es el del que les estoy hablando. Ahora, el periodismo científico también es lento, en el buen sentido de la palabra, porque no es, digamos, necesario estar corriendo, como en otros casos, ¿no? No es necesario estar cantando el hecho con toda velocidad, es necesario detenerse, el periodismo lento está de moda ahora, porque te permite ampliar la perspectiva del reporteo, ¿no? Aquí hay casos de accidentes que se han dado, como por ejemplo la propia materia, hace muchos años cuando empezaba, vendió una estatua nazi como que hubiera sido talada por unos antiguos tibetanos, pero bueno, no era cierto. No, que había sido talada en un meteorito, pero esto no era cierto, al final se tuvieron que retractar. Acá en Perú también con el tema de los medicamentos, los remedios de la hidroxicloroquina, por cubrir rápido la noticia, que un supuesto medicamento para la malaria servía para el coronavirus, se fueron, digamos, se equivocaron terriblemente porque creyeron que esta hidroxicloroquina era un derivado del árbol de la quina, que es un árbol de sello nacional, un árbol que caracteriza mucho al Perú, que incluso está en el escudo. Entonces hubo bastante reporteo chauvinista que no tenía nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la ciencia y el periodismo científico siempre tienen que estar nutridos de ciencias sociales, ¿no? La toma de decisiones, las políticas públicas, los determinantes sociales, como se ve, por ejemplo, en la epidemiología, ¿no? Entonces, no es que hay que hacer ciencia por hacer ciencia y por popularizar. Ese no es el sentido del periodismo científico. El periodismo científico es más ampliar un poco la perspectiva y ver también la cuestión social, porque somos un servicio social, ¿no? En este caso, un poco que de alguna forma grafica este aprendizaje, la última cobertura que hicimos del debate de los transgénicos, ¿no? Donde más que argumentos científicos primaban argumentos económicos y argumentos de activistas que no eran necesariamente reales, ¿no? Otro de los aprendizajes que quiero compartir con ustedes es que las oportunidades están a la orden del día. Es decir, no es necesario que emulemos experiencias de periodismos todistas, ¿no? Generalistas, como por ejemplo grandes aparatos mediáticos, sino que está bien enfocarnos en un sector, ¿no? En el sector, por ejemplo, de los pescadores o de los, qué sé yo, por otro lado, en el sector del turismo, o incluso uno más pequeño, el sector de, qué sé yo, de los mineros, o el sector de las personas que trabajan en TICs, e incluso ir mucho más allá, personas que trabajan en TICs solamente en la región Lima, o solamente en la región Antioquia, ¿no? Entonces, ese tipo de empequeñecimiento del nicho es súper importante, ¿no? Es súper importante. Entonces, la pregunta para las personas que puedan ver ese video es, ¿cuál es tu nicho para hacer comunicación de ciencia o periodismo científico? Si haces o logras identificar un nicho lo suficientemente original, lo suficientemente olvidado y descubierto, vas a tener éxito con garantía, ¿no? Acá un ejemplo de Sapiens, que es una revista estadounidense que solamente trabaja temas para antropólogos, y así, hay por montones, ¿no? Hay por montones. La sostenibilidad está antes que el tráfico. Una de las cosas que tenemos que pensar al momento de llevar a cabo nuestras aventuras periodísticas y que posteriormente se conviertan en un medio independiente, ¿no? Un medio de comunicación grande, etc., es que desde el momento cero debemos pensar en la sostenibilidad. Es por ello que es recomendable trabajar en un plan de negocios, no olvidemos de ello. Y también trazar un propósito, ¿no? Así como identificas el nicho, bien, ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es el propósito de ese nicho? ¿Cómo ayudo a ese nicho, a esa gente? Porque finalmente la audiencia es el destinatario de nuestro trabajo. Solamente así se va a poder configurar una estrategia, creo yo, lo suficientemente sólida, ¿no? Con un ADN clarito. Finalmente debemos ayudar, el número 7 es ayudar y ayudar, ¿no? Primero ayudar, segundo ayudar, tercero ayudar. Solamente le vamos a ganar la atención de la audiencia cuando algo realmente identifique, ¿no? Con lo que hace, con lo que piensa al momento de acostarse, con lo que piensa al momento de levantarse, con las motivaciones reales. Si no ayudamos a través de nuestro periodismo, probablemente perdamos en la guerra por la atención, ¿no? Perdamos con los grandes actores mediáticos, con los influencers, etc. Por eso es importante identificar el nicho para saber cómo ayudar. Bueno, no me voy a expandir en esto. Creo que como parte de los modelos de negocio es importante diversificar también.
Es decir, buscar distintas formas de financiamiento, y es el e-commerce, es buscar becas, es buscar educación, marketing de contenidos también, ¿por qué no? Alianzas interinstitucionales como las que se pueden hacer con el Science Journalism Forum de SAAD, ¿no? O con Science, que Valeria representa, y muchas otras organizaciones, la ciencia, la CPC. No solamente el dinero es capital, no solamente el dinero es capital. Bueno, aquí algunas formas de monetizar, está el modelo de suscripciones también. Gestionar el conocimiento, esto es un concepto incluso más amplio que da para varios minutos de charla, pero lo voy a dejar ahí, es conocer básicamente y describir y hacer manuales para trabajar tanto con tu gente, tanto con los sistemas, tanto con el propio sistema de publicación, ¿no? O sea, a veces no conocemos bien cómo funciona un WordPress, ¿no? Entonces, hay que saber gestionar y moverse en varias disciplinas, y mejor si trabajas con personas que son de capacidades o expertise diferentes a la tuya. Y finalmente, sin vocación social no hay periodismo científico, ¿no? No olvidemos que lo que hacemos es básicamente ayudar a las personas, ¿no? En eventos como este, en la propia cobertura que hacemos, en eventos sociales, algunas veces hemos tenido la oportunidad de participar desde N+1 con comunidades, ¿no? Con jóvenes, etcétera, y creo que eso es un trabajo, una deuda pendiente que siempre nos compete a nosotros, a los periodistas científicos, pensando en los que vienen, ¿no? Pensando en los que vienen. Creo que hacer foros como este también es un servicio social que nos corresponde y que debemos ampliar en los próximos años. Bueno, básicamente es eso. Mi aprendizaje, en conclusión, fue editorial, un poco gerencial también, hay que estudiar un poco para eso, y sobre todo social. Muchísimas gracias. No sé si Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Ahora vamos a continuar con Eduardo Quintana, quien está desde Paraguay. Bienvenido, Eduardo. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tania? A todos los otros panelistas también. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, a diferencia de los otros tres, lamentablemente a mí me van a tener que ver. Yo quería hablar, no hice una presentación, pero sí hice un escrito bien esquemático acerca de la incertidumbre y la vigilancia como motores del renovado periodismo científico, y me voy a centrar solamente en el trabajo de los últimos 10 meses que tuvimos en Ciencia del Sur, que es un portal que surgió en Paraguay en mayo de 2017 y que está conformado por periodistas científicos, filósofos y científicos también de nuestro país y de otras partes de Latinoamérica. Bien, en este contexto de una crisis sin precedentes desde la ciencia, se mostró como una aliada y protagonista la ciencia, pero también las ciencias sociales o la filosofía recobraron vida y mucho protagonismo. La incertidumbre fue lo que permeó e impregnó las redacciones y salas de prensa en todo el planeta, y obviamente esto afectó también al periodismo científico. Cuando inició la pandemia sabíamos muy poco o casi nada de lo que podía pasar. Entonces los datos cruzados y las pocas investigaciones que se publicaban apenas 1 o 2 meses después de que inició la pandemia, la mayoría sin revisión de pares y con varias críticas acerca de la calidad, hacían tambalear cualquier discurso sólido en materia de investigación y desarrollo, que obviamente tuvieron repercusión en la tarea de los y las periodistas de ciencia. En Ciencias del Sur entonces nos enfrentamos a algo nuevo, como todo el mundo, con marcadas diferencias de otras zonas. ¿Por qué? Porque Paraguay no tiene, como otras regiones de América Latina acá cerca, nada más Brasil o Argentina específicamente, tradición científica. Todo lo que se logró en materia de investigación o política CTI en los últimos años datan recién del siglo XXI. Bueno, esto pasa lo mismo con el periodismo científico y con la divulgación. Entonces, ¿qué podíamos hacer? En un momento en que se requería de entender tanto la complejidad de la situación, las incógnitas sobre lo que realmente estaba pasando, a la vez que teníamos que informar sobre datos duros e incómodos, proyecciones, estadísticas tétricas o extremadamente desalentadoras. Esto, claro, en un contexto de sin caer en populismo clásico ni en alertas desmedidas que también se acostumbra mucho en nuestra profesión. La palabra que connota esta desconfianza, inseguridad, imprecisión, que es la incertidumbre, son aspectos que parecen que están muy alejados de lo que estamos acostumbrados a informar, que son datos certeros, duros, evidencia. Entonces, por un lado, teníamos que tratar la pandemia, porque éramos un medio de ciencias y tecnología, pero también teníamos que analizar nuestro trabajo con las herramientas limitadas que teníamos disponibles en ese momento.
Entonces, luego de hacer las primeras evaluaciones dentro del Consejo de Editores y Editoras y del Consejo Directivo también de Ciencia del Sur, definimos suspender todas las labores fuera de la oficina y de la casa. Entonces, todo nuestro trabajo se fue a las casas como la mayoría de las profesiones. En Ciencia del Sur veníamos haciendo Ciencia Abierta, que es un espacio de divulgación mensual donde la gente se encuentra con los científicos para hablar de proyectos, para hablar de investigaciones, etcétera. Teníamos encuentros con investigadores, talleres, observación de aves, observación astronómica, etcétera. Todo eso teníamos que suspender. Entonces comenzamos a contactar con investigadores, con las autoridades de salud, referentes de ciencia y salud de nuestro país, para hacer las primeras entrevistas, notas, artículos, reportajes, etcétera, sobre cómo iba a impactar la pandemia en el Paraguay. Eso sí, mantuvimos nuestra línea de elaborar artículos profundos, sistemáticos, amplios, extensos y también críticos, obviamente, a lo que estaba acostumbrada nuestra audiencia. Y en medio de tantos expertos, acuérdense que nacieron o surgieron nuevos gurúes de la ciencia, de la información, de la salud. Entonces era necesaria y trascendental la labor en este aspecto del periodismo científico en un país como Paraguay. Debíamos marcar la diferencia con los medios masivos que justamente entrevistaban a estas personas que no tenían la experticia o no tenían el conocimiento suficiente o no seguían la ciencia del momento para hablar de los temas que requerían mucha rigurosidad. Bueno, también se hizo relevante la voz de todas las áreas de la ciencia y el conocimiento, como decía Daniel. En este caso, no solo la filosofía con el tema de la incertidumbre, sino la psicología y por ende también la psiquiatría cobraron un importante protagonismo sin precedentes, especialmente para nuestros países latinoamericanos. Y en Paraguay los primeros meses repuntaron el número de casos de ansiedad, depresión, estrés, etc. Tuvimos éxito, pero faltaba algo todavía en Ciencia del Sur. ¿Cómo hacíamos nosotros para captar la audiencia que no conocía nuestro trabajo y que ahora podía beneficiarse del periodismo científico y de la divulgación? En 2018, una tesis de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Asunción, que es la principal de este país, concluyó que nuestra audiencia estaba conformada especialmente por personas con alta formación académica, por lo menos una licenciatura más una maestría o un doctorado. Entonces teníamos que hacer algo. Nos gustaba esa audiencia y nos sigue gustando porque es la más fiel, ¿no? Pero queríamos que otra gente también pueda acceder a nuestros contenidos. Entonces decidimos plegarnos a usar las plataformas en línea para nuestros eventos. Y así fue como empezamos a hacer videoconferencias, webinarios sobre la COVID-19 con la información y conocimiento que teníamos en ese momento. Y también tuvimos éxito. Entonces organizamos un ciclo de ciencia, tecnología y filosofía para tratar otros temas que ya teníamos planificado antes de la pandemia por los 3 años que cumplía nuestro medio en mayo de este año. Entonces aquí recordamos, por ejemplo, a la primera investigadora que tuvo el primer Premio Nacional de Ciencia de este país, a un divulgador astronómico que había fallecido recientemente, hablamos de filosofía de la ciencia, poshumanismo, parasitología, gobierno digital, etcétera. Y no nos arrepentimos por eso, porque quisimos hacer un cambio. También abrimos nuestro portal e invitamos a más investigadores locales a escribir sobre la pandemia exclusivamente, a gente que estaba trabajando en el tema y también logramos eso. Y por último, finalmente logramos hacer o organizar una serie de charlas sobre la ciencia paraguaya y la COVID-19, donde también tuvimos mucho eco. Obviamente el costo de esto es muy grande. Tuvimos que leer mucho más, en algunos casos el doble del trabajo que teníamos en Ciencia del Sur, ver mucho más paper, contactar con más científicos, con más investigadores, con más filósofos, con más entendidos en el tema de lo que realmente estábamos acostumbrados. Conocimos, sí, a mucha más gente dentro y fuera de Paraguay. Tuvimos que hacer muchas más entrevistas, desvelarnos como todo el mundo. Y también creamos la jefatura de la edición general científica de nuestro medio a cargo de la bióloga Fabiola Román, que ya era columnista de Ciencia del Sur. ¿Y qué logramos con todo esto? Pues muchísimo. Porque aunque hicimos mucha inversión en plataformas y sobre todo tiempo, ¿verdad? Logramos triplicar el número de lectores y la audiencia en Ciencia del Sur. Todo un éxito para nuestro trabajo en 3 años. Y no solo eso, también, y luego de mucha discusión interna, logramos incluir el botón de donación en el portal de Ciencia del Sur. Antes estábamos como muy reacios a ver cómo nos manteníamos porque eran todos fondos
privados nuestros y de las actividades que hacíamos, pero queríamos también darle la oportunidad al público de ver si realmente respondía. Y gracias a eso hoy tenemos una colaboración frecuente de algunos lectores y lectoras de nuestro portal que tratan de premiar la calidad y el valor que tiene el contenido que nosotros proponemos. Y apostando por este grupo de científicos, divulgadores, filósofos, etcétera. Bien, y lo mismo pasa con la vigilancia, que no quiero que se asusten, no tiene nada que ver con unas ideas totalitarias, sino trata básicamente de no bajar la guardia ante la ola de desinformación que permeó en Internet por sobre todas las cosas durante todos estos últimos meses. Y esto es destacable porque se crearon decenas y decenas de portales, tanto en inglés como en español y otros idiomas, que contrarrestaban las fake news sobre la pandemia. Y esto hizo que, bueno, se generara también toda una suerte de cultura científica alrededor de las fake news. Pero aparte de vigilar la pseudociencia y las noticias falsas, no podíamos descuidar otras áreas que también tratábamos regularmente. Y con un trabajo de investigación periodística nos dimos cuenta, por ejemplo, en Paraguay, de un intento de militarización de la agencia espacial del país en una dependencia civil, ¿no? Y además de repartir cargos para los militares, descubrimos un convenio que creaba un ejército o una dirección de defensa aeroespacial. Imagínense en un país como Paraguay que ni siquiera todavía tiene un satélite artificial. También, como decía Daniel, el uso de la hidroxicloroquina, cuando la evidencia ya decía que se estaba recomendando su desuso para el tratamiento de la COVID. Hace unos días Nature publicó un artículo titulado Five Rules for Evident Communication, donde destacaba el trabajo de los investigadores para informar sobre las evidencias en medio de la pandemia. Lo que quiero destacar de este artículo es que tanto científicos como periodistas pueden evitar comunicar la certeza injustificada o las presentaciones parcialistas y pueden hacer más hincapié en el esfuerzo por informar antes que persuadir. Porque no debemos olvidar que los científicos y también los periodistas, y nosotros los periodistas científicos, por más de que queremos ser objetivos y ecuánimes, no somos apolíticos, no somos completamente imparciales y totalmente objetivos. Tenemos valores, tenemos creencias, tentaciones, y bueno, igual si no queremos defraudarnos nosotros mismos, tenemos que por lo tanto ser honestos con nuestras audiencias. Hace unos años, Thomas Hayden, profesor de periodismo científico de Stanford, decía que se viene la edad dorada del periodismo científico. Obviamente nunca pensábamos que iba a ser tan rápido como llegó con la pandemia de COVID-19. Entonces estamos en un momento de la edad dorada del periodismo científico, pero tenemos muchos desafíos. Por ejemplo, no solo en Ciencia del Sur, sino a nivel general, sobrevivir, reinventarnos y buscar soporte y respiro económico, como nos dijo Daniel, no tenemos que aventurarnos nada más si no hay un plan económico y comercial detrás de cada proyecto. Y luego de esto, obvio, insistir en que nuestro trabajo es informar, brindar datos fidedignos, contrastados y críticos a nuestra audiencia. En Ciencia del Sur tenemos la responsabilidad porque además de que rompimos récord con el número de lectores, también fue el primer año en que los lectores extranjeros superaron a los lectores paraguayos durante por lo menos 2 o 3 meses seguidos en la segunda mitad del año. Nuestro desafío entonces es que esos lectores permanezcan con nosotros, que esos lectores que no eran lectores asiduos, que no eran lectores fieles y que incluso no conocían Ciencia del Sur, hoy realmente se puedan quedar y puedan seguir disfrutando de lo que le estamos ofreciendo. Hoy estamos unidos todavía por la incertidumbre, por la vigilancia con el periodismo científico. No somos militantes, pero sí defendemos un periodismo científico mucho más crítico, más abierto, menos marquetero, menos de relaciones públicas y más comprometido con la sociedad. En un momento en que tanto la ciencia como la filosofía tienen todas las cámaras, los reflectores y las grabadoras de su parte. Es un momento entonces para cambiar, mejorar y para expandirnos. Incluso en lugares como Latinoamérica, donde hasta hace poco la ciencia era un lujo y el pensamiento crítico era básicamente una herejía. Hoy mostramos con nuestros diferentes trabajos y plataformas que podemos realmente ofrecer una mirada distinta, crítica y edificante para nosotros, pero por sobre todas las cosas para nuestra gente. Nuestros lectores, nuestra audiencia realmente soportan y valoran cuando tenemos un periodismo de calidad, cuando hacemos periodismo crítico y cuando proponemos alternativas, explicaciones a lo que realmente nos está ofreciendo el mundo. Eso es lo que tenía para compartir. Muchísimas gracias, Eduardo.
por tu conversación y por supuesto por lo que nos estás diciendo. Gracias a Daniel y gracias a Valeria y a Sad que estuvieron en esta primer sesión del día. Saben, estamos en el Foro de Periodismo Científico, edición latinoamericana, y ahora vamos a continuar en la siguiente sala. Les voy a compartir el enlace aquí en el chat de Zoom para vernos en la siguiente sala con más de las mejores experiencias del periodismo científico aquí en América Latina. Muchísimas gracias.